Hola a todos, buenas noches. Muchas gracias por asistir a nuestro séptimo webinar. Bienvenidos todos a este programa Recuperación Funcional de COVID-19 y Post-COVID-19. Nuevamente, gracias a todos por su asistencia, a los participantes que ya nos han acompañado en todas las sesiones y también a los nuevos participantes que se incorporan desde hoy. Hoy les queremos dar la bienvenida. Esto ha sido un programa en total de 10 sesiones. Hoy es nuestra séptima sesión. Este programa se está dando todos los días martes en el horario de 7 a 8:30. Y para las personas nuevas que recién se conectan desde hoy, queremos contarles que esta iniciativa fue organizada por el proyecto RISE de la ONG Yapaigo, liderado por nuestra doctora Michelle Grunauer aquí en Ecuador. Y también por la Universidad San Francisco de Quito con el apoyo fundamental de USAID. El programa en total consta de 40 horas de aprendizaje, 15 horas de manera virtual, que es lo que estamos haciendo en este momento, y también tenemos 25 horas de estudio independiente. Todos los que participen en el programa van a tener acceso a todos estos contenidos. Para la parte del estudio independiente, recuerden que todas las semanas se les está enviando un recordatorio a sus correos con el link. Siempre es el mismo link donde van a encontrar toda la información y el material. Ahí iremos cargando conforme pase cada semana el material de cada sesión. También las personas que ya han ido completando este curso, han ido asistiendo a las otras conferencias. Las personas que completen el 70% del programa van a tener acceso al certificado académico avalado por la Universidad San Francisco de Quito. Además, recuerden que si están viendo este curso a través de Facebook Live, es importante que se registren para que podamos contar su participación, por favor. Al final de esta sesión, con Gonzalo, que ya se los voy a presentar en un momento, vamos a tener un espacio para que puedan realizar las preguntas que ustedes crean conveniente. Y bueno, hoy sí quiero dar la bienvenida a Gonzalo Turón, donde hablaremos sobre la rehabilitación e implicaciones cardiovasculares del COVID. Quería presentarles brevemente a Gonzalo. Gonzalo es kinesiólogo fisiatra en la planta del Hospital Italiano de Buenos Aires. Trabaja con el equipo de rehabilitación respiratoria. Es coordinador general del Centro Privado de Rehabilitación Respiratoria de Punto Norte y también es miembro de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Gonzalo, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido a nuestro webinar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Realmente, bueno, es un honor. Veo que se conecta muchísima gente a estos webinars y eso, bueno, eso está muy bueno para compartir las experiencias y que cada uno pueda llevarse un granito de arena para poder hacer una medicina mejor. Así que, bueno, yo voy a tratar de transmitirles mi experiencia. Yo soy kinesiólogo, trabajo, como decían, en un hospital de agudos. Voy a compartir mi pantalla. Así que, a ver, un segundito. ¿Hay alguien que está compartiendo todavía o no? No, dale, Gonzalo. No. Entonces, solo... ¿quién puede? Ahí está. Bueno, muy bien. Ahí se ve mi pantalla, ¿no? Sí, perfecto. Solo si le puedes poner Bueno, en modo presentación, Gonzalo. está en Sería. modo presentación. Sí, está En en la modo... parte de abajo, donde está el porcentaje de zoom, ahí puedes encontrar para poder ampliar la pantalla, porque ahorita A no le ver. estamos viendo aún en modo presentación. Yo tengo la barra de las funciones arriba, en los 3 puntitos, ¿estará? En la parte de abajo capaz se te hace más fácil, donde está para que puedas ampliar la pantalla que dice 90%, puedes agrandar o achicar. Ahí al lado del 90% tienes que aplastarle ahí, ella se te pone en modo presentación, en ese icono. No sé si lo logras ver. Es que no tengo aplicaciones, no tengo en ningún lado dice 90%. No hay problema, Gonzalo. Tal vez lo que te sugiero es que dejes de compartir, lo pones en modo presentación al PowerPoint y vuelves a compartir. Ok.
¿Se ve igual que antes? Sí, pero dale nomás, no hay problema. Sí, no hay problema, sí se ve bien igual. Bueno, seguimos entonces. Gracias, profesor. Bueno, yo trabajo en este hospital, es un hospital muy grande, es un hospital que tiene alta complejidad, es un hospital de agudos, que también se realizan trasplantes de todo tipo. Y los kinesiólogos trabajamos en dos áreas, ¿no? Trabajamos en el área de terapia intensiva y terapia intermedia y en la sala, por supuesto, y también en el área de ambulatoria donde yo pertenezco, que es el equipo de rehabilitación pulmonar. Aunque nosotros también tenemos, tenemos guardias y hacemos trabajo en terapia intensiva. ¿Qué ha pasado? Con el advenimiento de la pandemia, nuestro trabajo, como el de muchos de ustedes seguramente, cambió muchísimo, ¿no? Nuestro equipo de rehabilitación somos 7 kinesiólogos, que desde marzo del 2020 hemos tenido que cerrar el gimnasio de atención ambulatoria para estos mismos kinesiólogos ir a ayudar y dar una ayuda en la terapia intensiva y en la terapia intermedia. Por lo cual nuestros pacientes convencionales que asistían a la rehabilitación pulmonar, llámese los EPOC, la fibrosis pulmonares, la fibrosis quística o cualquier otra patología respiratoria crónica que hacía rehabilitación con nosotros, dejamos de atenderlos. Unos meses más tarde pudimos iniciar lo que es la telerehabilitación, porque ya que lo presencial no se podía. Y comenzamos con pacientes convencionales primero, con los EPOC, fibrosis pulmonares más que nada, o pacientes en lista de trasplante pulmonar, pero después empezamos a incluir algunos pacientes post-COVID. Al tiempo, eso más o menos aproximadamente un año después, no, menos de un año, 8 meses después, 8 meses después aproximadamente, volvimos con la atención presencial en el gimnasio, pero con un protocolo de atención diferente, donde atendíamos 1 o 2 kinesiólogos y 3 pacientes por hora. Sí, o sea, tuvimos que reducir en forma importante la cantidad de kinesiólogos que atendían por hora. Cuando antes atendíamos 8 pacientes, comenzamos a atender hasta 3 pacientes. ¿Sí? Y comenzamos mucho con los pacientes post-COVID y no sabíamos qué nos íbamos a encontrar, pero bueno, teníamos mucha experiencia en el trabajo con pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, por lo cual, bueno, diseñamos un protocolo de atención aproximadamente de 1 hora y empezamos a atender a nuestros pacientes. Eso fue el cambio, digamos, que surgió con la pandemia. Hoy en día, les cuento, ya estamos atendiendo más pacientes por hora, si bien estamos entre 4 y 5 pacientes por hora por kinesiólogo. Ya tenemos muchos más pacientes convencionales, han quedado pocos los post-COVID. Ya hemos rehabilitado en total 76 pacientes post-COVID a diciembre, hay algunos más. Estaremos cercanos a los 80, 90 pacientes, que después les contaré los criterios de inclusión que han tenido, que hemos diseñado para que estos pacientes lleguen a nosotros. Bueno, ahora sí metiéndome un poquito más en algunas publicaciones internacionales. Gonzalo, discúlpame que te interrumpa. Sí, No cómo no. sé si es que estás pasando tus slides, pero no los estamos pudiendo observar. Entonces te voy a molestar otra vez. ¿No? No, si es que en Ahí, la parte inferior del PowerPoint le puedes hacer clic en ese botón, en el tercer botón, contando desde la izquierda. en la parte inferior del PowerPoint no tengo ningún botón. Eso es lo que... Los tengo arriba. Tal vez estás compartiendo otra pantalla. Gonzalo, perdón. A ver, vamos de vuelta. Dejo de compartir.
Por favor, ponle Compartir. directamente desde el PowerPoint. Antes de compartir, ponle directamente desde el PowerPoint compartir pantalla. Y le pones directamente a PowerPoint. Yo tengo el PowerPoint acá. A ver, un segundo, disculpen, pero bueno. Compartir pantalla. Ahí cómo se ve, como antes. Sí, pero ya estamos viendo el cuarto slide, entonces ahí sí les puedes ir recorriendo para ver si estamos bien. Y puedes, Ahí. por favor, colocar F5 para que se ponga en forma de presentación. Ahí estoy cambiando de pantalla, ¿no lo pueden ver? Qué raro. Estoy cambiando los slides, ¿no se ve que cambio? No. Sí que es lo que podemos hacer, Gonzalo, es que nos compartes a nosotros y te ayudamos a compartir la pantalla. A ver, vamos a intentarlo una vez más. A ver, qué raro. Pero bueno, hacemos... ¿Ahora? No, Gonzalo, todavía no podemos observar. Bueno, no sé cómo quieres que te comparta el PowerPoint. Pero qué raro, Listo. yo esto Sí, es que lo he hecho muchas veces, me resulta raro. si la seleccionas así como lo estás haciendo con los slides a la izquierda, sí se pueden Sí se cambiar. pasa. Ahorita sí se cambió. Ujú. A ver. Ahí lo pueden ver. Sí, ahí se está cambiando. Perfecto. Entonces ahí estamos, podemos continuar. Si le seleccionas directamente cada slide. Ujú. Ok. Bueno, vamos así. Se ve más chiquito, pero bueno. Bueno, íbamos acá. La afectación cardiovascular, el COVID, diferentes publicaciones han mostrado que los pacientes presentan falla cardíaca, o miocarditis, o síndrome coronario, o arritmias, o tromboembolismo venoso, o tromboembolismo pulmonar. Con esos porcentajes, que esos porcentajes varían mucho de acuerdo a las publicaciones que uno encuentre. Pero sí, lo que sí se repite que son prácticamente estas las más frecuentes de las afectaciones cardiovasculares en los pacientes con COVID. Este es un trabajo argentino que se llama RACOVID. Fue el primer registro argentino de complicaciones cardiovasculares. Han incluido 2.700 pacientes. Los pacientes tienen una media de 57 años, el 67% tenía factores de riesgo y tenían antecedentes patológicos el 41%, que no sean cardiovasculares, y antecedentes cardiovasculares el 44% de los pacientes. Por lo cual los pacientes que se enfermaron de la parte cardiovascular, la mayoría ya tenía una enfermedad previa. Y dentro de estos pacientes internados de los 2.750, el 15% tuvo complicaciones cardiovasculares. Y dentro de este 15%, el 19%, cercano al 20%, fallecieron. En este trabajo argentino también los más frecuentes fueron la lesión miocárdica, la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular o el shock cardiogénico. ¿Sí? También hubo algunas otras, pero las más frecuentes eran esas. Bueno, vamos a hacer una pequeña entrada de la fisiopatología de la enfermedad del COVID. ¿Sí? Ustedes saben o lo habrán leído porque están en muchas publicaciones que el COVID se aferra a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces hace un break, como un stop en este sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde este sistema fisiológico produce óxido nítrico, vasodilatación, agentes antiinflamatorios y estabilización de plaquetas y una función normal endotelial.
¿sí? Al haber esta disfunción o esta enfermedad donde se unen a los receptores, este sistema comienza a funcionar mal y en relación a la cantidad que haya de estos receptores en cada órgano, es como va a haber mayor o menor afectación. Los órganos que más se afectan generalmente son el pulmón, el corazón, el riñón, los intestinos y las células endoteliales. Si ya saben, cuando afecta, los pacientes presentan la neumonía bilateral y sistémica, que muchas veces desencadena en un distrés respiratorio agudo con una hipoxemia refractaria. Este comienzo de enfermedad posteriormente puede, a través de la hipoxia y a través de elevación de troponinas y disminución de la función sistólica, bueno, presenta esta afectación cardíaca, y lo que se ve que cuanto los pacientes más afectación de órganos tengan, peor es el pronóstico, ¿sí? Por otra parte, también hay una importante afectación endotelial y causando CIRS, y este CIRS puede afectar a distancia a otros órganos, ¿sí? A través de aumento de citoquinas, donde puede afectar también al corazón o a otros órganos, produciendo la falla multiorgánica. Y esto lo quiero nombrar, si bien no es lo que me dedico, pero lo quiero nombrar porque el ejercicio tiene alguna función reguladora de todas estas disfunciones que suceden en el transcurso de una enfermedad aguda del COVID. Y ahora, entrando más en la rehabilitación, ¿sí? Voy a hacer una pequeña revisión de algunos trabajos y anotar las cosas por ahí más destacadas para comentar. Este trabajo, que es de la European Respiratory Society y de la ATS también, dan una serie de recomendaciones que, bueno, como es interesante tenerlas en cuenta para la rehabilitación de nuestros pacientes. Dice de comenzar la rehabilitación cuanto antes, y esto ya lo hablaron también con Nicolás, porque él presentó la rehabilitación en terapia, y se sabe que cuanto antes empecemos a mover los pacientes, es mejor, ¿sí? Al alta de la internación tenemos que valorar la oxigenación y el requerimiento de oxígeno. Los pacientes deben de retornar a sus actividades de la vida diaria en forma progresiva, realizar actividad física de baja a moderada intensidad, valorar la necesidad de rehabilitación formal en un centro de tercer nivel al alta del paciente, ya que muchos quedan con alguna secuela que necesitan de continuar con la rehabilitación. Valorar la función pulmonar luego de 6 a 8 semanas del alta, la capacidad de ejercicio también, y los pacientes con enfermedad respiratoria previa podrían incluirse o volver a hacer la rehabilitación pulmonar luego del alta. Y pacientes podemos agregar, con enfermedad cardíaca previa, obviamente también, que persistan con síntomas, podrían incluirse en la rehabilitación cardíaca. Este es un trabajo italiano, que es una revisión, que tiene muchas cosas interesantes, y dice que antes de iniciar la rehabilitación, los pacientes, bueno, tenemos que evaluarlos. Dice que una de las herramientas es el test de 6 minutos. Otra herramienta podría ser el SPPB, que es el Short Physical Performance Battery. Y tenemos que también evaluar la calidad de vida antes de comenzar la rehabilitación. Y durante el entrenamiento tenemos que monitorizar la saturación del oxígeno, ver que la frecuencia cardíaca no incremente más de 20 latidos por minuto, la presión arterial sistólica que sea mayor de 90 y menor de 180, y para la sintomatología durante el ejercicio usar la escala de Borg, y dicen de no exceder el valor 4, que es algo severa. Otra publicación del Stanford Hall, un consenso,
de rehabilitación en COVID. Dice que, bueno, acá había una animación, pero no se ve, no importa. Los pacientes asintomáticos, estos pacientes que cursan sin síntomas no requieren de seguimiento. Pacientes sintomáticos que tengan tratamiento domiciliario, generalmente hacen una recuperación espontánea. Y pacientes que tengan internación hospitalaria en sala general o en UCI van a tener que seguir con algún probable tratamiento médico, pero sí con control. Recomiendan esperar 30 días luego del alta y evaluar la disnea, el dolor prolongado, la capacidad funcional, los síntomas cognitivos, la ansiedad y la depresión. ¿Sí? Y en base a esta evaluación que puede hacerse, y si tenían patología previa o no, y de acuerdo al órgano que esté en disfunción, que pueda ser de parte del sistema cardiovascular o de algún otro órgano, derivarlos a planes o programas de rehabilitación cardíaca o programas de rehabilitación pulmonar. Realmente los pacientes post-COVID que no han tenido una afectación cardíaca han venido, en nuestro caso, a los programas de rehabilitación pulmonar y digamos, no tuvimos buena experiencia en sí en la recuperación. No sabíamos cuando comenzaban su rehabilitación cuánto iba a llevar, cuánto iban a mejorar, pero bueno, después les voy a mostrar resultados propios de nuestro hospital que realmente fueron bastante positivos. En este mismo trabajo, los pacientes que van a rehabilitación cardíaca deben considerarse en todo paciente post-COVID con persistencia de los síntomas como disnea, opresión, dolor precordial, etc. Deben evaluarse el electrocardiograma, un Holter, un ecocardiograma, una prueba de ejercicio cardiopulmonar o una resonancia magnética de acuerdo a los síntomas que tengan y si es necesario seguir profundizando o no con los estudios. Tuvimos algún paciente con miocarditis, recomiendan reposo 30 días post-infección y 3 a 6 meses para retornar las actividades de alta intensidad. Yo creo también un poco que todas las publicaciones es una enfermedad que no la conocemos, por lo cual todos tratan de ir de a poco con la rehabilitación y no ser agresivo, ya que no hay mucha experiencia con la evolución de los pacientes con esta enfermedad. Y recomiendan reevaluar periódicamente durante 2 años post-infección. En cuanto a la derivación a rehabilitación pulmonar, serían aquellos pacientes que tengan complicaciones respiratorias o puedan tener, que tengan alteración o no de la función pulmonar, ¿sí? Pacientes con disnea o fatiga en las actividades de la vida diaria, pacientes con debilidad muscular, y recomiendan también, en este caso, comenzar con intensidades bajas, monitorizando signos vitales como la saturación, la frecuencia y la presión arterial. ¿Sí? Evaluar la necesidad de oxígeno, ¿sí? Como en un valor de corte de 90, e incrementar la intensidad de acuerdo a los síntomas medido por la escala de Borg. Ahora bien, hay más trabajos y recomendaciones en pacientes post-COVID. Pero yo creo que la experiencia no es una enfermedad, como decía antes, que la conozcamos, que veamos la evolución, pero creo que en definitiva, creo que tenemos que volver a las bases nuestras. ¿Qué quiere decir? Si nosotros estudiamos la fisiopatología de la enfermedad, conocemos de fisiología del ejercicio, de la fisiopatología del ejercicio, de métodos de entrenamiento aeróbico, de entrenamiento de la fuerza, de conocimientos y principios de la rehabilitación, y estos le sumamos las publicaciones que puedan haber al respecto en cuanto a rehabilitación pulmonar, rehabilitación cardíaca, bueno, creo que vamos a tener todas las herramientas para poder atender no solo a una pandemia de COVID, sino a los próximos pandemias que
pudieran venir, ¿sí? Creo que esta es la base por lo cual, guiándonos con estos conocimientos, vamos a poder dar una atención más certera, sin tanto temor. Por supuesto que siempre hay que ir de a poco, pero podemos ir dando una atención lo más abarcativa y completa para estos pacientes. Ya sabemos que el ejercicio físico es una herramienta que tenemos los kinesiólogos que es poderosísima. Creo que es una herramienta mucho más fuerte, más efectiva que cualquier medicación que pueda haber, ¿sí? No hay ninguna medicación que provoque tantos beneficios como el ejercicio físico, ¿sí? Si vamos en busca de lo cardiovascular, sabemos que va a mejorar el volumen sistólico, va a disminuir la frecuencia a una determinada intensidad, disminuye la frecuencia de reposo, ¿sí? Mejora la capilarización, mejora la musculatura, mejora la densidad mitocondrial, mejoran todos los procesos aeróbicos, mejora el consumo de oxígeno, y esto tiene impacto, ya sabemos, en la calidad de vida de los pacientes se enferman menos, se reagudizan menos, en cuanto a los cardiológicos se infartan menos, por lo cual el ejercicio es una herramienta que tenemos que valorarla mucho y cada vez se va descubriendo que en diferentes patologías el ejercicio tiene buena evolución de los pacientes. Hasta hoy en día estamos hablando de rehabilitación en síndromes de apnea, hipoapnea, que los pacientes que hacen ejercicio tienen, por ejemplo, menos apneas o hipoapneas, y no por el tema de perder peso. O sea, creo que a medida que vamos avanzando, encontramos cada vez más beneficios del ejercicio físico. En cuanto a lo cardiovascular, ¿sí? Hay publicaciones que dicen que subiendo un equivalente metabólico, que es un MET, ¿sí? Que es la unidad metabólica de reposo, subiendo un MET baja la probabilidad de muerte sin distinguir la causa. O sea, a todas las personas que tengan un MET más de intensidad de ejercicio, podemos decir, o de consumo metabólico, ¿sí? Esta persona va a disminuir su probabilidad de muerte por alguna enfermedad, ¿sí? Este trabajo que se hizo ya hace varios años, en el 2009, se reconfirmó y se vuelve a citar en muchas publicaciones actuales. Ya sabemos que el entrenamiento físico modifica numerosos factores de riesgo cardiovascular, mejora la tolerancia al ejercicio, la perfusión miocárdica y periférica, la morbimortalidad en pacientes con enfermedad coronaria. Y ahora me pregunto, ¿podría el ejercicio regular también tener efectos en la regulación de la inflamación y la función endotelial? Hay trabajos que han estudiado este tema y han concluido, este es un trabajo muy lindo, que ya tiene también varios años, que dice que aumenta el ejercicio, aumenta el flujo sanguíneo, que ya sabemos, esto produce un efecto cortante como limpiador, digamos, del sistema vascular, que por otra parte también aumenta la biodisponibilidad del oxígeno, del óxido nítrico, y se sabe que el óxido nítrico es un potente regulador del tono vascular, ¿sí? Por otra parte, inhibe la agregación plaquetaria y controla la adhesión de citoquinas en la pared vascular. Esto a largo plazo en un paciente que realice al menos 12 semanas de entrenamiento va a disminuir en un tiempo después el riesgo cardiovascular. Por otra parte, el ejercicio físico también disminuye la inflamación, aumenta niveles de citoquina antiinflamatorias, reduce los niveles de citoquinas proinflamatorias y reduce el nivel de la PCR, ¿sí? Esto hace una reducción total del estrés oxidativo, provoca un efecto protectivo antiinflamatorio
per se y reduce el tejido adiposo, que también es tejido inflamatorio. O sea, que disminuye la inflamación sistémica el ejercicio regular. Y de acuerdo al conocimiento actual, este ejercicio regular, que es una modalidad terapéutica no farmacológica, que mejora la función endotelial en pacientes con factores de riesgo. ¿Con qué intensidades de ejercicio me pregunto, o les pregunto, con qué intensidad de ejercicio obtenemos más beneficios? Bueno, volviendo a este trabajo italiano, bastante reciente, del 2021, hablan de 3 intensidades de entrenamiento que las 3 producen mejoras en algunas funciones que ahora vamos a nombrar. Por una parte está el entrenamiento de endurance, que es el entrenamiento continuo, que es el entrenamiento de más baja intensidad, el aeróbico, ¿sí? Con periodos de por lo menos 20 minutos de baja moderada intensidad, que la regulamos entre el 40 hasta el 80 de la frecuencia cardíaca de reserva. Saben que la frecuencia cardíaca de reserva es la frecuencia máxima teórica de una persona menos la frecuencia de reposo. Ese delta de frecuencia, el ejercicio hay que realizarlo entre el 40 al 80% de esa reserva cardíaca, ¿sí? 3 a 5 veces por semana, y esto va a tener efectos también en la vasodilatación endotelial, en la mejora de la función endotelial, en la biodisponibilidad, lo que les decía antes del óxido nítrico, ¿sí? En activación de sistemas antioxidantes y antiinflamatorios propios del cuerpo, y disminuye la rigidez de los vasos sanguíneos y disminuye la presión arterial. Ahora, la segunda parte, el entrenamiento de más alta intensidad, podríamos decir que es el intervalado, ¿sí? Ya la intensidad de ejercicio es un poco más alta que la anterior, se puede realizar 3 a 5 veces y tiene algunas mejoras todavía más fuertes que el sistema anterior, ¿sí? Y el sistema de o el entrenamiento de alta intensidad intervalado, que estimula no solo el sistema aeróbico, sino también anaeróbico, y consiste en series de alta intensidad con periodos cortos de recuperación, que también los podemos realizar 2 o 3 veces por semana, va a tener también efectos en la función también endotelial, aparte de mejorar el consumo de oxígeno y mejoras centrales, cardíacas centrales y periféricas de la musculatura, por supuesto. Entonces, veamos algunas publicaciones, les muestro y después ya termina lo más tedioso de la charla, porque lo que me importa también es mostrarle un poco lo que hacemos nosotros y cómo lo hacemos. Algunas publicaciones de diferentes métodos de entrenamiento, ¿sí? Bueno, esto lástima que no se ve, porque esto es una presentación. Lo que yo quería mostrarles es que hay 4 revisiones, no importa de todos modos, hay 4 revisiones sistemáticas, ¿sí? Desde el 2011, el 2014, 2015 y 2016, que comparan los entrenamientos intervalados de alta intensidad versus los de moderada intensidad en pacientes con enfermedad coronaria, ¿sí? Desde el primero, desde el 2011 al 2016, prácticamente concluyen lo mismo. Dicen que los entrenamientos de alta intensidad son superiores en cuanto si miden el consumo de oxígeno, si miden la capacidad de ejercicio. Los entrenamientos de alta intensidad, repito, son más efectivos midiendo esas cosas. Por lo cual ya no hay prácticamente muchas dudas al respecto, ¿no?
un metaanálisis posterior, 2 años después. El objetivo de este metaanálisis era estudiar lo mismo, básicamente, pero realizan un subanálisis en relación a la duración de los programas. O sea, ven, bueno, esto está bien, los de alta intensidad mejoran más que los de moderada intensidad, pero ¿cuántas semanas necesito para que este beneficio sea, se prevé en los pacientes, ¿no? Entonces concluyen que los trabajos de más de semanas de entrenamiento son más efectivos y producen mejores resultados que los de menores a 7 semanas. Esto es algo que también lo conocemos en rehabilitación pulmonar. Los programas tienen que ser mayores por lo menos a 7 como mínimo, 8 semanas a 12 semanas. Y hay uno nuevo, otra revisión sistemática, y les muestro las revisiones porque cada revisión sistemática incluyen entre 8, 12, 10 trabajos controlados y randomizados, por lo cual mostrar tantos trabajos no sería muy tedioso. Esta última revisión de este año compara lo mismo, los entrenamientos de alta intensidad versus los de moderada intensidad, pero hacen una distinción entre los de alta intensidad, los de periodos largos, los periodos medianos o periodos cortos del intervalo, ¿sí? Digamos, intervalos de alta intensidad, pero periodos largos, medianos y cortos, y concluyen que los de mediano tiempo, que son entre 1 y 2 minutos, son los más efectivos, ¿sí? Esto los dividen así, de esta forma. Los intervalos largos son de 4 minutos por 3 minutos de recuperación, los de mediano entre 1 y 2 minutos por 1 a 4 minutos de recuperación, y los de corto tiempo son los de 15 segundos a 1 minuto. Y concluyen que los de mediano son los de mejor resultado. Este es un trabajo, una revisión que me pareció interesante mostrarles una cosa sola, taiwanesa, ¿sí? De un equipo de Taiwán, que realizaban con los pacientes COVID, los dividían por una parte primero en un COVID leve, con aislamiento domiciliario, o cuando ya tenían enfermedad moderada severa, con internación. Sigamos con los domiciliarios, que no tenían internación. Los dividían a los pacientes sin factores de riesgo o con factores de riesgo cardíaco, pulmonar o los que tengan. Y a todos, desde los domiciliarios, a todos les promovían la actividad física. En algunos, por ejemplo, en estos domiciliarios, hacían un programa con videos tutoriales para los pacientes más leves y con telerehabilitación con los pacientes ya con más síntomas, ¿sí? O con factores de riesgo. Inclusive usaban la telerehabilitación para pacientes internados que no tenían soporte ventilatorio y que eran pacientes obviamente que estaban con todas sus funciones cognitivas y tenían las herramientas tecnológicas, ¿no? Para poder hacer la telerehabilitación. O sea, pacientes internados, para evitar el contacto con estos pacientes y evitar el contagio, hacían telerehabilitación. Y para los pacientes con soporte ventilatorio los dividían. Pacientes que estaban despiertos con función cognitiva intacta o pacientes dormidos o con función cognitiva alterada, ¿sí? Y bueno, en estos pacientes también, en estos sí, acá tenía que entrar el kinesiólogo a la habitación y trabajarlo, ¿sí? Pero con movilización precoz desde la cama o sí, activa, digamos, por parte del paciente, tratarlo de sacar de la cama lo más rápido posible. O si tenía función cognitiva alterada, lo que hacían era más que nada la movilización y el posicionamiento, aparte de la higiene bronquial. Entonces me pareció interesante porque es una herramienta, por ejemplo, la telerehabilitación, los videos tutoriales, ¿sí? Para poder abarcar más cantidad de pacientes. Vamos a la siguiente. Entonces, si resumimos hasta aquí, sabemos que
tenemos que comenzar cuanto antes la rehabilitación de los pacientes post-COVID, comenzar con intensidades bajas y aumentar gradualmente, evaluar antes de empezar, evaluar la necesidad de oxígeno. El ejercicio tiene beneficios probados en la función endotelial. Hablamos también de que aumentar un MET disminuye de 8 a 17% la probabilidad de muerte, sin distinguir la causa. Los trabajos que compararon HIIT versus los de moderada intensidad concluyen que el HIIT es más seguro, es tan seguro como el de moderada, en realidad no es más seguro, pero sí es más efectivo. Y los programas parecen ser más efectivos si tienen una duración mayor a 7 semanas. Y ahora sí voy a contarles un poco lo que hacemos, lo que hicimos y estamos haciendo nosotros en nuestro hospital. Entonces, ¿cómo los rehabilitamos? Bueno, los pacientes, puedo contarles primero que los pacientes que llegan al programa nuestro de rehabilitación son pacientes que pueden trabajar solos, ¿no? Son pacientes que no tienen una secuela funcional, que no puedan desplazarse, que no puedan caminar solos o que tengan trastornos de equilibrio. Bueno, son pacientes que sí puedan manejarse solos en un gimnasio, digamos, escuchar las consignas y poder realizar los ejercicios, ¿sí? Con estos pacientes, bueno, hacemos una entrada en calor, hacemos entrenamiento aeróbico, la mayoría de los pacientes en cinta deslizante, hacemos ejercicios de fuerza de miembros superiores, miembros inferiores, y ejercicios funcionales de todo tipo que se nos ocurra en el gimnasio. Controlamos durante la sesión la saturación de oxígeno, la frecuencia, la presión arterial y los síntomas siempre con la escala de Borg. ¿Sí? La escala de Borg la tienen acá, aunque queda un poquito chiquita, ¿sí? Que va de 0 a 10 y se refiere a la falta de aire, y también la usamos para la fatiga de los miembros inferiores, ¿sí? Va de nada de falta de aire o nada de fatiga, muy poca, poca falta de aire, moderada, algo intensa, intensa, muy intensa y muy intensa, ¿sí? Bueno, esta es una foto de nuestro gimnasio, después les voy a mostrar más. ¿Cómo los entrenamos en la cinta? Básicamente usamos dos métodos de entrenamiento, ¿sí? O en la bicicleta, es lo mismo. Uno es el método continuo variable, que trabaja con intensidades altas del 90%, comenzando con periodos de 3 minutos, y 3 minutos al 50 o 60%, que sería la recuperación. Y esto lo repetimos durante media hora. O sea, para saber este 90%, primero tenemos que hacer un test incremental, ¿sí? Ir subiendo la velocidad hasta ver hasta dónde tolera el paciente. Eso, el fin, digamos, si no vemos nada por lo cual tengamos que detenerlo durante la evaluación, el fin lo decide el paciente cuando ya no da más, ¿sí? Entonces encontramos el 100% y calculamos el 90% y hacemos 3×3 con esta progresión. 3×3, 3 minutos de recuperación, 5 de estímulo, 3 minutos de recuperación, 8 de estímulo. Esto es en general sesión por sesión o de acuerdo a los síntomas que tenga el paciente, ¿sí? Y otra forma de trabajar es la forma intermitente, que es una intensidad un poco mayor, que es del 100%, o podría ser mayor del 100% del test incremental encontrado, y en general trabajamos de 1 minuto por 1 minuto. 1 minuto activo al 100%, 1 minuto pasivo si es la cinta, al costado de la cinta, y si es en la bicicleta, deja de pedalear, ¿sí? Siempre el trabajo va a durar aproximadamente 30 minutos, un poco más o un poco menos, pero en general 30 minutos. Este es, bueno, un video. Perdón. Uy, se me para, pero no sé por qué. Bueno, este es un paciente post-COVID, ¿sí? Que lo estamos entrenando
Con método intermitente. Al 100... Bueno, acá ven que la intensidad para este paciente era bastante alta. Este paciente había llegado en el test incremental a 9,5 kilómetros por hora y lo estábamos trabajando a esa velocidad durante 1 minuto por 1 minuto de pausa, ¿sí? Llegaba prácticamente a frecuencia cardíaca máxima del paciente, o sea, es un trabajo intenso, aunque si veían el BORG del paciente decía moderado y moderado, moderada de disnea, moderado de fatiga de miembros inferiores, por lo cual no era un trabajo demasiado digamos, es un trabajo que lo puede hacer bien el paciente. Por supuesto que este paciente no empezó de esta manera, ¿sí? Primero hacemos una adaptación y cuando vemos que lo podemos evaluar, una adaptación quiere decir enseñarle a subir andar en la cinta, lo vamos probando, vamos viendo cómo tolera las velocidades, cómo camina, cómo coordina, cómo está su respiración, cómo están sus signos vitales, etcétera. Y si va todo bien, en pocas sesiones lo evaluamos y a partir de la evaluación se empieza a trabajar con la intensidad alta. El entrenamiento de la fuerza, lo que propusimos es trabajar con el método de hipertrofia entre el 60 al 90% de la fuerza muscular máxima, ¿sí? Este es este mismo paciente trabajando con fuerza. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Este es un paciente que ahora les voy a contar un poco el caso, pero es un paciente que tenía mucha debilidad cuando empezó de miembros inferiores, porque tuvo una internación prolongada. Acá se nota que haciendo esta estocada, como le cuesta al paciente, no podíamos ponerle carga, porque ya sin carga, inclusive no lo hace bien el ejercicio, pero porque no lo puede hacer. Pero comenzó a hacerlo. No bajé tanto, un poquito menos. Ahí, no. 2, 3, 4. Bien, estirar bien las piernas y mantener la velocidad, mantener el tiempo. Ahí va. Bueno, ahora les voy a contar un poquito más adelante cómo llegó este paciente. Lo que ahora voy a mostrarles es de nuestros 76 pacientes que les contaba al inicio que rehabilitamos desde el inicio de la pandemia en forma presencial en nuestro gimnasio hasta diciembre. Entraron 76 pacientes, la media fue de 56 años de edad, el 30% tenían hipertensión, el 9% diabetes, el 7% osteoporosis, complicaciones cardiovasculares tuvieron el 20%, limitaciones osteoarticulares el 20%, también alguna enfermedad respiratoria previa al 14%, y estuvieron internados el 57%. De este porcentaje, de estos 44 pacientes internados, 25, o sea el 56%, estuvieron en terapia intensiva.
¿sí? Y la mediana de días de internación fue de 15,5. 20 pacientes abandonaron, que no abandonaron, lo consideramos cuando no pudimos hacer una evaluación, una reevaluación por lo menos, y 9 pacientes de los 76 requirieron oxígeno para hacer rehabilitación. Eran pacientes que no tenían enfermedad respiratoria previa, pero que requirieron oxígeno y después casi todos se pudieron destetar del mismo. La función pulmonar de estos pacientes que ingresaron, de casi todos, fue normal en nuestra población. ¿Y cuánto tardaron en comenzar a hacer la rehabilitación? Tardaron mucho. Acá vimos que los pacientes tardaron más de 3 meses desde que se fueron de alta. No, 3 meses desde que le diagnosticaron el COVID. Más de 3 meses llegaron a nosotros. Algunos tuvieron internación prolongada y un tiempo después no llegaron a rehabilitación y llegan después. Y estas son las evaluaciones que nosotros hicimos, ¿sí? ¿Se acuerdan las evaluaciones que había en alguno de los trabajos que mostraba? Que eran, realmente me parece que eran bastante pocas. Bueno, nosotros tomamos más evaluaciones para poder después comparar los resultados. La calidad de vida la medimos con el cuestionario el europeo de 5 dimensiones. La evaluación de la fatiga con el Fatigue Assessment Scale, la disnea con el MRC y la capacidad de ejercicio con el test de marcha de 6 minutos, test incremental y test a carga constante. Y también hemos medido con una escala nominal de cambio post-rehabilitación, es decir, le preguntamos a los pacientes cuando terminaban el programa cómo estaban de acuerdo a una escala. Muy, muy fácil de medirlo eso. Y vamos a mostrarles ahora les voy a mostrar el EQ5. ¿sí? El EQ5 es de 5 dimensiones y es muy sencillo de hacer y se hace muy rápido, cosa que es muy práctico. Preguntas sobre la movilidad, sobre el cuidado personal, sobre las actividades de todos los días, dolor o malestar y ansiedad o depresión. ¿sí? Y el paciente tiene que marcar una de las 3 opciones en cada dimensión. Y después se va a una planilla y esto se transforma en un número que va de 0 a 1. En realidad puede ser negativo, pero casi todos los pacientes están entre 0 y 1, donde 1 no tiene ningún problema. O sea, contestando la primera pregunta de todas sería un 1. Y el 0 sería, bueno, prácticamente que esté todo mal, o todo lo peor. También este medio de evaluación tiene esta escala que va de 0 a 100 y el paciente tiene que marcar cómo siente su estado de salud al inicio, en este caso, del programa. ¿sí? Por ejemplo, dice siente un 70% de su estado de salud. Y después cuando termina lo vuelve a marcar y ahí se ve la diferencia. ¿sí? Se modifica. Este es el de fatiga, el cuestionario de fatiga, que son 10 preguntas. Por ejemplo, la primera, sufro de fatiga, y tiene que poner nunca, algunas veces, regularmente, a menudo o siempre. Y así con todas las preguntas. ¿sí? Y este da un puntaje, y si da entre 22 y 34 el paciente tiene fatiga, y más de 35 el paciente tiene fatiga extrema. ¿sí? Y tiene diferencia mínima clínicamente significativa, que sería bajar 4 puntos en la escala. Entonces, nosotros evaluábamos a los pacientes al inicio, ¿sí? Esto le llamamos nosotros los T0, al mes de la rehabilitación y a los 2 meses. Y después confeccionamos un informe y comparamos los resultados. Estas son las evaluaciones en T0, o sea, al inicio, si yo veo la totalidad de la población, tenían un test de 6 minutos de 457 metros de media, un FAS total al borde, digamos, presentan fatiga, pero en el límite inferior, ¿sí?
24 de FAS, del MRC de la escala de disnea es 1.6. En el test incremental en la cinta llegaron a 6,7. En el test a carga constante mantenían 300 segundos. Y en relación a la calidad de vida con el EQ5 ELEVA, que era la escala visual, y el cuestionario, 62 y 0,82 respectivamente. ¿Sí? Estos valores después los volvimos a medir y comparábamos resultados. Este es este paciente que yo le mostré que estaba corriendo en la cinta y que entrenaba haciendo fuerza. Es este mismo paciente, que era un paciente de 44 años, sin antecedentes, con inicio de síntomas en esta fecha, COVID, presente fiebre persistente, hipoxemia, requiere progresivamente mayor aporte de oxígeno, hasta que requiere intubación, cursa con neumonía hipoxémica, y distrés, no responde al prono, requiere ECMO, está unos días con ECMO, sufre muchas complicaciones durante toda su internación, hemorragias, trombosis venosas, neumotórax hipertensivo, falla renal con requerimiento de diálisis, TEP. Bueno, un paciente que él nos contó cuando salió de alta del hospital, no podía caminar, salió en silla de ruedas, apenas podía mover algo los brazos, fue a un centro de rehabilitación y después llegó acá a nuestro programa de rehabilitación. Llegó hace prácticamente 2 meses, así que 10 meses después del diagnóstico del COVID, ¿sí? O sea, llega todavía con mucha debilidad muscular, aunque el paciente fue progresando muy, muy rápido. Estos son los valores iniciales, ¿sí? Este paciente todavía lo estamos rehabilitando. Otro caso, esta es una paciente femenina de 30 años, enfermera, sin antecedentes patológicos, que requirió también terapia intensiva, evolucionó con hipoxemia refractaria, prono, también ECMO, 50 días, no es frecuente el ECMO, pero bueno, estos dos pacientes quise mostrarlos porque eran los más complejos que tuvimos, 50 días en UTI. Cuando llega a nosotros, que llegó no más de 2 meses después de dada de alta, la paciente no tenía disnea, tenía un EQ5 bastante normal, un FAS que no presentaba fatiga, un T de 6 minutos de 520 metros que es normal. Lo que sí tenía era una frecuencia cardíaca en reposo y en ejercicio elevadísima. Terminó de caminar el T de 6 minutos y tenía 171 de frecuencia cardíaca. ¿Sí? Estas fueron cosas que fuimos viendo y la verdad que el tema de la frecuencia cardíaca elevada lo vimos en muchos pacientes. ¿Sí? Trabajó en bicicleta fija, por eso tiene un test incremental de 600 kilogramos. ¿Sí? 2 meses después siguió mejorando, aunque no es que cambió demasiado porque ya vino bastante bien. En el test de 6 minutos la frecuencia final fue de 118, o sea, normalizó muchísimo su metabolismo, evidentemente, 2 meses después del COVID, 2 meses después de la rehabilitación. Otro caso que nos llamó la atención, una paciente de 36 años, sin antecedentes patológicos, que sufre COVID, no requiere internación. Lo que sí diagnostican, ella siempre refería a dolor opresivo en el pecho, le faltaba como el aire cuando caminaba, diagnostican una pericarditis por postinfección del COVID y se presenta de esta manera. Los valores de la izquierda son los iniciales, ¿sí? Una disnea muy severa, ¿sí? Con disnea de 4, digamos, prácticamente una disnea con las actividades de la vida diaria y de la vestimenta, y ya se cansaba. Un EQ5 de un nivel muy bajo, fatiga extrema, un test de 6 minutos de 128 metros,
¿sí? Cuando la pudimos evaluar en la cinta, después rindió hasta 6 kilómetros por hora, que es bastante bien, aunque es una persona de 36 años que obviamente que antes trotaba antes de llegar a nosotros. Posteriormente mejoró, 2 meses después mejoró, pero muchísimo. Llegó a trotar, hizo 498 metros en el test de 6 minutos, bajó los niveles de fatiga y refirió sentirse mucho mejor luego de la rehabilitación. Y estas son las diferencias encontradas si vemos toda la población nuestra, ¿sí? En cuanto al test de 6 minutos, los pacientes aumentaron 51 metros en el test de 6 minutos al mes de la rehabilitación. A los 2 meses esta mejora superó llegando a 76 metros en, ya digo, como valor medio de toda la población. En el test incremental subieron 1,38 kilómetros por hora, que es mucho. Acuérdense que arrancó con 6,7 y llegaron, bueno, a 7, 8 kilómetros por hora de media, ¿sí? Y un mes después aumentaron todavía un poquito más. Y en el test a carga continua, recuerden que en el test de carga continua tiene un valor de 300 segundos, ya es un valor significativo. Los pacientes aumentaron 577 segundos y a los 2 meses 833 segundos en el test a carga continua. Por lo cual, digamos, estos valores muestran que mejoraron significativamente su capacidad de ejercicio los pacientes. En cuanto a los cuestionarios de calidad de vida y de fatiga y de la disnea, también encontramos mejoría. En el EQ5 de la escala visual hubo 12 puntos de mejora al mes y 17,5 a los 2 meses. En cuanto al FAS, que era el de fatiga, bajaron 3,5 los valores y casi 5 a los 2 meses. Y acá les recuerdo que el valor de corte es de -4, por lo cual al mes todavía no habían pasado el valor de corte y sí encontramos mejora significativa luego de 2 meses. Y en cuanto a la disnea, bajaron casi 1 punto a los 2 meses. Otra cosa que medimos, que es interesante porque, bueno, quiere decir que su fisiología del ejercicio mejoró luego del entrenamiento. Los pacientes, la primera columna es la saturación, no modificaron la saturación mucho. El 0 es la rayita esta, que es esperable que no modifiquen. Algunos pacientes modificaron, por ahí los que requerían oxígeno, pero los 76 pacientes no. La frecuencia cardíaca sí bajó casi 9 puntos. En el test a carga continua está medido esto. La disnea hizo tiempo, también mejoró y bajó casi 2,3 puntos y la fatiga también mejoró. O sea, esto está medido en el test de continua, el valor corresponde al final del test primer carga continua. Por ejemplo, que en el primer test a carga hayan durado 10 minutos, en el segundo, al minuto 10, vemos los valores de saturación, frecuencia cardíaca, disnea y fatiga y los comparamos con donde había terminado la prueba porque ya no daba más del primer test. Así que ahí también encontramos mejoría. En cuanto a el cambio post-rehabilitación, esta es la escala que usamos. Les dimos a elegir cómo te sentís: muchísimo peor, mucho peor, peor, un poco peor, igual, un poco mejor, mejor, o mucho mejor, o muchísimo mejor. Bueno, la mayoría, casi todos los pacientes se sintieron o mucho mejor o muchísimo mejor. Bueno, muchísimas gracias. Acá termina mi charla. Les dejo esta diapo donde
en nuestro hospital se dan muchos cursos de posgrado, por si les puede interesar. Y muchísimas gracias por su atención y espero haber aportado algo a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Claro que sí, Gonzalo, y muchísimas gracias a ti por esta exposición. En verdad que creo que todos hemos aprendido muchísimo de ti. Ahorita tenemos todavía un tiempo para ronda de preguntas. Hay algunas preguntas tanto en nuestro Facebook Live como en los comentarios de Zoom. Voy a dejar a María José, que nos va a ayudar de moderadora para el tema de las preguntas que los participantes tienen para ti. Y de nuevo, muchísimas gracias. No, de nada. Sí, muchas gracias, Gonzalo. De verdad, hemos tenido temas súper interesantes desde el rol del ejercicio, la comparación entre el HIIT y de moderada intensidad, incluso los protocolos y los casos clínicos. Realmente te agradecemos muchísimo. Vamos a ir con un par de preguntas. Voy a ir una por una para que vayamos contestando. ¿Te parece bien? Sí, cómo no. Perfecto. Tenemos una pregunta aquí de Mari Saltos, que nos pregunta que qué experiencia has tenido con pacientes asmáticos, en cambio, que hayan presentado COVID-19. La verdad que no. Hemos tenido alguno que otro asmático, pero no mi experiencia, digamos, en asmático no puedo por un paciente decir una opinión, ¿no? Lo que sí, lo que yo he atendido muchos asmáticos que no ahora, que han evolucionado hacia una época, hacia una obstrucción fija del flujo aéreo. Bueno, esos pacientes mejoran mucho con el entrenamiento, eso sí. Pero yo nunca he hecho ejercicio en asmáticos que sean reversibles, ¿no? Que con tratamiento reviertan su broncoespasmo, y en eso no tengo experiencia, y los casos que han venido, que han tenido asma y que han cursado con COVID, no, son muy poquitos, así que no puedo ayudarlos ahí. Perfecto, gracias, Gonzalo, no hay ningún problema. Tenemos otra pregunta acá de Sandra Núñez, que nos dice, ¿qué pasa en aquellos pacientes que ya tienen daño endotelial previo, por ejemplo, por patologías como una hipertensión crónica no controlada? En ellos, de todas maneras, se verían beneficiados realmente de una terapia HIIT o haríamos por intervalos moderados? Mira, la recomendación es hoy en día, y esto ya fue cambiando ya desde hace varios años, la recomendación es entrenar con HIIT. Aparentemente esto es más efectivo, los trabajos de alta intensidad, que los de moderada intensidad. No es que no se pueda entrenar con moderada intensidad. Uno puede entrenar con moderada intensidad, pero si comparamos la forma de hacerlo, aparentemente la mejoría es mejor, es más grande en un periodo de tiempo. Yo creo que eso tenemos que tenerlo en cuenta, digamos. Acá están comparando los trabajos en 6 semanas, 8 semanas, 10 semanas, 12 semanas, 16 semanas. En un periodo determinado, un tipo de entrenamiento es superior al otro. ¿Por qué? Porque mejora más el consumo de oxígeno, mejora más a lo mejor el volumen sistólico, o disminuyó la frecuencia cardíaca de reposo, o la frecuencia cardíaca hizo tiempo en alguna prueba. Pero si yo entreno más tiempo, eso por ahí no está estudiado. O sea, el ejercicio de moderada intensidad también provoca beneficios, ¿sí? Y a lo mejor hay personas que prefieren trabajar, pacientes me refiero, ¿no? Que prefieren trabajar a intensidades más bajas, o yo tengo como kinesiólogo, quiero que trabaje a una intensidad más alta, más baja, porque este paciente quiero ir más despacio, o tengo algún temor de que pueda pasar algo. Entonces, es válido siempre trabajar. El ejercicio físico va a provocar mejoras de todos modos. Eh, Ahora, en un determinado tiempo, bueno, pareciera que la alta intensidad es mejor que la otra, pero no, acá no hay nada que te obligue a trabajar de una determinada manera. Perfecto, entendido, gracias. Tenemos aquí uno de nuestros comentarios de Facebook que nos comenta, un paciente de 50 años con fibrosis post-COVID, con 2 años de evolución y alteraciones cardíacas. ¿Qué método de entrenamiento sería el más apropiado para él?
Con una fibrosis post-COVID, Ujú. dice. Bueno, con fibrosis post-COVID, si realmente tuvo alguna afectación, probablemente ese paciente, primero tengamos que trabajarlo con oxígeno, ¿no? Habría que evaluar si requiere oxígeno o no, y ese paciente habría que ver la alteración cardíaca que también dice que tiene, pero lo que nosotros vemos, a ver, cuando un paciente desatura mucho, no puede trabajar en forma continua. Digamos, la fibrosis, para ir al extremo, las fibrosis pulmonares idiopáticas que desaturan mucho, requieren mucho oxígeno, cuando yo lo hago trabajar en forma continua, no puedo porque cae mucho la saturación y a veces tengo que detener el ejercicio para que tenga estos periodos de recuperación. En esos pacientes que requieren bastante oxígeno, el trabajo intermitente, aunque sea de alta intensidad, que le da los periodos de descanso, esos periodos de descanso sirven para recuperar no solo la disnea, sino recuperar la oxigenación. Por ahí yo lo hago desaturar en 1 minuto, pero después sube 1 minuto. Entonces me mantengo a un nivel de saturación en forma segura, cercana al 90 o más de 90. En cambio, si lo trabajo en forma continua, tal vez no pueda mantener la oxigenación. Ahora, si el paciente no desatura o no desatura mucho, yo con un poco de oxígeno ya le nivelo la oxigenación, bueno, creo que de ahí puedo elegir cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos vendría bien. Inclusive, no hay que quedarse con uno o el otro. Si el paciente entrena 3 veces por semana, a lo mejor puedo trabajar 2 veces con alta intensidad y un trabajo en forma continua 1 día por semana. La tercera sesión de la semana. Puedo intercalar para que los entrenamientos también sean variados, ¿sí? Porque si no producen aburrimiento tanto nuestro como de los pacientes. Perfecto. Claro, tiene mucho sentido en realidad. Tenemos aquí una pregunta de Alejandra García que nos dice, ¿qué pasa si es que realmente el paciente tiene una progresión más rápida y tiene disminución de más de un MET en corto tiempo? ¿Esto podría ser contraproducente con su desarrollo? Una progresión que pierde capacidad de ejercicio por el COVID. Ujú. Yo creo que, digamos, cuando el paciente tiene afectación cardíaca, algún tipo de afectación, o una miocarditis, o un síndrome coronario, primero tiene que llegar a un periodo de estabilización y un control médico con un apto cardiológico para que el paciente pueda retornar a la actividad, ¿no? Digamos, un paciente cardíaco que está evolucionando y está cayendo su capacidad funcional, me parece que no es momento de empezar a trabajar hasta no tener el ok de su evolución y el ok de su médico con el control cardiológico pertinente. Una vez que el paciente ya está estabilizado, no está cayendo más su rendimiento, ahí puedo empezar a trabajar. Siempre de una forma controlada con el médico y con un apto cardiológico, donde ya puede realizar la actividad, ¿no? Y ahí, bueno, ahí puedo comenzar, yo diría, con estos pacientes que fueron más severos y que no pasó mucho tiempo. Todos recomiendan un periodo de 30 días más o menos para empezar la rehabilitación. Yo creo que es un periodo ventana, un periodo de estabilización donde es una enfermedad que no se conoce todavía del todo mucho, entonces un periodo donde veo que el paciente ya está estabilizado y ahí empiezo a trabajar. Y ahí, bueno, empezaré a trabajar primero de baja intensidad y si va respondiendo bien, y podré subir la intensidad posteriormente. Perfecto, te agradezco mucho, Gonzalo. No, Esos al son más o menos, contrario. intenté consolidar un poco de las preguntas también, que teníamos algunos temas parecidos. Te agradezco mucho por todas las respuestas. No, al contrario. Gracias a ustedes por la invitación, me encantó. Realmente los felicito por la gran participación de gente que tienen. No sé cómo hicieron, lo tenemos que replicar en Argentina,
porque acá nos juntamos 964 terapistas físicos, kinesiólogos, ni por casualidad, ni en un congreso creo. Así que realmente, se los digo, me parece que es una herramienta excelente aparte y que se ofrece de manera gratuita, ¿no? ¿Tengo entendido? Sí, así es. Así que, bueno, felicitaciones totales. Muchas gracias, Gonzalo, y de nuevo reitero nuestro agradecimiento por tu ponencia. Todos hemos aprendido muchísimo de ti. Igual ya les vamos a compartir el material de esta sesión y nuevamente gracias. Igual quiero agradecer a todos nuestros participantes que nos acompañaron el día de hoy. Espero que sí, Gonzalo, te podamos ver en una futura ocasión. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Y bueno, Chao, para chao. nuestros participantes, solo recordarles que la próxima sesión es el martes 3 de mayo, en este mismo horario, de 7 de la noche a 8:30. Todas las sesiones, recuerden que van a estar grabadas en la página de Facebook de la Escuela de Medicina de la Universidad San Francisco de Quito. Y nos vemos en nuestra siguiente sesión. Gracias a todos.